En los albores del reinado de Saúl, el primer monarca que intentó forjar una identidad unificada para las dispersas tribus de Israel, se cernía la promesa de una nación cohesionada. Sin embargo, en este crisol de poder naciente, la voluntad divina, interpretada con la autoridad ineludible por el profeta Samuel, se erigía como un poder trascendente que moldeaba el destino de la incipiente nación. Como ha señalado Clifford Geertz, la religión no solo ofrece una visión del mundo, sino que también proporciona un marco normativo para la acción social. En este contexto, la palabra de Samuel no era meramente un consejo. Era un edicto divino que demandaba una obediencia absoluta, incluso por encima de la razón del Estado o la conciencia individual. Pero, ¿cómo se construye y se mantiene una autoridad religiosa tan incuestionable? ¿Qué mecanismos sociales y culturales permiten que la interpretación de un individuo se convierta en la voluntad inapelable de una deidad? Desde una perspectiva antropológica, la figura de Samuel puede analizarse como un ejemplo de líder carismático, cuya autoridad emana de una conexión percibida con lo sagrado. Max Weber distinguió este tipo de autoridad de la autoridad tradicional y la racional legal, señalando su naturaleza disruptiva y su capacidad para generar una adhesión ferviente. En el caso de Samuel, su capacidad para comunicar la voluntad divina le otorgaba un poder que trascendía la mera influencia política. Era un conducto de lo absoluto. Mircea Eliade nos recuerda que lo sagrado irrumpe en el mundo profano, estableciendo un eje alrededor del cual se organiza la realidad. El mandato divino sobre los amalecitas representaba una irrupción de lo sagrado en la esfera de la guerra, transformando un conflicto potencialmente estratégico en un acto de obediencia religiosa. Pero ¿hasta qué punto la interpretación de Samuel refleja una auténtica voluntad divina? ¿Y cuánto estaba influenciada por los contextos sociales, políticos y culturales de la época? ¿No es inherente a la interpretación humana una capacidad de sesgo? ¿Una proyección de los propios miedos, deseos y prejuicios en la comprensión de lo trascendente? El mandato de aniquilación total contra los amalecitas mata ahora a Amalek y destruye completamente todo lo que tiene. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Nos confronta con la problemática de violencia justificada por la religión. René Girard argumentó que la violencia es una fuerza fundamental en las sociedades humanas y que las instituciones religiosas a menudo funcionan para controlar y canalizar esta violencia a través de rituales y prohibiciones. Sin embargo, en este caso la religión no actúa como un freno, sino como una justificación para una violencia extrema. Mary Douglas nos ayuda a entender cómo las categorías de pureza e impureza pueden utilizarse para demonizar a grupos externos, justificando su exclusión e incluso su eliminación. Los amalecitas en este contexto parecen haber sido definidos como una impureza radical que debía ser erradicada para preservar la pureza de Israel. Pero ¿cuáles eran las razones subyacentes para esta demonización? ¿Eran puramente religiosas o había también factores políticos y económicos en el juego? ¿Cómo se construye la imagen del otro como una amenaza tan absoluta que justifica el genocidio? La vacilación de Saúl ante este mandato de exterminio total marcó un punto de inflexión en su reinado. Su incapacidad para llevar a cabo la masacre indiscriminada surgió de una conciencia moral incipiente, de una comprensión intuitiva de la humanidad del edicto divino, o de las consideraciones políticas pragmáticas sobre la viabilidad y las consecuencias de tal acto. Desde la perspectiva de Samuel, esta desobediencia no era un acto de piedad o de sabiduría política, sino una afrenta directa a la autoridad divina que él representaba. Talal Asad ha destacado cómo la religión no es una categoría universal y estática, sino que sus formas y prácticas están profundamente imbrincadas en el poder y la historia. En este contexto,
la interpretación de Samuel de la voluntad divina se convirtió en un instrumento de poder capaz de legitimar o deslegitimar al rey. ¿Hasta qué punto la insistencia en la obediencia absoluta a un mandato divino, incluso cuando éste implica una violencia extrema, no socava cualquier principio ético o moral independiente? ¿Qué sucede cuando la fe ciega se convierte en justificación para la barbarie? La autoridad de Samuel no se basaba en la persuasión o la negociación, sino en su rol como el intérprete exclusivo de la voluntad divina, que se presentaba como incuestionable. Esta dinámica plantea preguntas cruciales sobre el poder de la interpretación religiosa y sus consecuencias sociales y políticas. Como ha explorado Scott Atran, las creencias profundamente arraigadas y sacralizadas pueden motivar acciones que desafían la lógica racional y los intereses individuales. En el caso de Saúl, su rechazo a cumplir el mandato divino, aunque quizás impulsado por una brújula moral más humana, lo enfrentó a la autoridad religiosa que se consideraba superior a la autoridad terrenal. ¿Cómo se negocian las tensiones entre la ética individual y la obediencia a una autoridad religiosa que demanda actos moralmente cuestionables? ¿Qué mecanismos sociales permiten que una interpretación particular de lo divino se imponga sobre la conciencia y la razón? La historia de Saúl y el mandato amalecita nos obligan a confrontar las intersecciones peligrosas entre la fe, el poder y la violencia. Nos invitan a preguntarnos sobre la naturaleza de un Dios que ordena tal destrucción y sobre la responsabilidad de aquellos que interpretan y ejecutan tales mandatos. La antropología de la religión nos ofrece herramientas conceptuales para analizar cómo se construyen las narrativas religiosas que justifican la violencia, cómo se demoniza al otro y cómo se movilizan las creencias para legitimar actos de brutalidad. ¿No es acaso fundamental un análisis crítico y contextualizado de los textos religiosos y de las interpretaciones de la voluntad divina? Especialmente cuando éstas parecen contradecir principios básicos de humanidad y justicia. ¿Qué papel juega la tradición, la cultura y el poder en la formación y la perpetuación de estas interpretaciones violentas? La tragedia de Saúl, por lo tanto, trasciende la mera crónica de un reinado fallido. Se erige como un oscuro y perenne recordatorio de la potencia desmedida de la autoridad religiosa cuando se desvincula de los principios éticos fundamentales y de la razón humana. Las interpretaciones dogmáticas y violentas de una supuesta voluntad divina, como la que presenciamos en el mandato sobre los amalecitas, revelan un peligro latente en la sacralización de la violencia y en la obediencia ciega a edictos que contradicen la más elemental humanidad. La historia de Saúl, lejos de ser una mera anécdota bíblica, se convierte en un espejo oscuro donde podemos observar los riesgos inherentes a la absolutización de una fe desprovista de crítica y empatía. Este episodio nos impele a considerar la responsabilidad inherente a la interpretación de cualquier texto sagrado y a la transmisión de cualquier mandato religioso. Esta historia nos advierte sobre la necesidad de un discernimiento ético constante, de un diálogo intercultural enriquecedor y de un pensamiento crítico robusto para evitar que la fe, una fuerza potencialmente constructiva, se convierta en justificación para la barbarie. La memoria de la caída de Saúl perdura, no como una condena a una figura antigua, sino como una llamada temporal a la vigilancia moral y a la primacía de la humanidad frente a cualquier interpretación de lo divino que incite al odio y a la destrucción.